Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de personajes raros y curiosos a veces, de libros, de ese espejo revelador e inquietante que es el pasado y en el que de pronto hay algunas claves, algunas preguntas sobre nuestro presente. En nuestra anterior salida hablamos del Frente Nacional, un tema que se ha puesto otra vez de moda y que representa una suerte de mito en la historia colombiana en la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, porque solemos atribuirle al Frente Nacional la causa de muchas de nuestras desgracias y maldiciones desde 1958 en adelante. El Frente Nacional fue un pacto, una especie de armisticio que hicieron dos partidos, los dos partidos históricos de Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador, para acabar con una feroz guerra civil no declarada en la que estaban quizás desde 1930. Y esa fecha del origen de la violencia, como la llamamos aquí en mayúsculas, ya es un tema de gran discusión, de muchos debates sobre los que vamos a volver ahora. Pero el Frente Nacional fue eso, una especie de acuerdo, una componenda en la que los dos partidos que estaban matándose y que representaban la mayoría de las identidades políticas en Colombia decidieron repartirse el poder. Algunos dirán que el botín del gobierno y del Estado y del presupuesto, además fue una repartición milimétrica con gotero, y la idea pues era acabar con la violencia, acabar con la guerra civil no declarada. Y entonces muchos creen que allí, en esa especie de dictadura pactada, en esa especie de arreglo de salón elitista y excluyente, pues están las raíces de muchas de las grandes desgracias que llovieron sobre Colombia en la década de los 60, en la década de los 70, de los 80, y vale la pena por eso pues regresar a esa historia del Frente Nacional, ahora que muchos incluso de los que se enfrentaron con las armas al legado perverso del Frente Nacional lo reivindican y lo consideran un modelo válido para resolver problemas en otras partes. Algo tuvo que ocurrir en Colombia entre 1930 y 1953 para que la violencia política se desatara de esa forma. No es que antes de 1930 no hubiera habido episodios de represión, de barbarie. Está el tristemente célebre episodio de la matanza de las bananeras, pero está muy claro que a partir de la caída del Partido Conservador del poder en 1930, que también es el inicio de eso que se va a llamar la República Liberal, la llegada del liberalismo al poder, a la presidencia de la República, y luego la cooptación en realidad de todas las ramas del poder público, por una razón que ya veremos, por parte del liberalismo, pues empieza una nueva época de la historia colombiana que coincide con ese desbordamiento de la violencia y la barbarie políticas.
Se habla de una guerra civil no declarada porque, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, que eran guerras civiles en toda regla, llamémoslas así, de manera contradictoria y paradójica, porque en ese entonces se daba el levantamiento de un ejército jalonado por la presencia allí de un gran caudillo, y entonces venía una confrontación que era militar, que era ideológica y que por lo general desembocaba en la proclamación de una constitución que de una u otra manera reflejaba los principios del bando vencedor. Esa tradición de las guerras civiles se va apagando después de eso que aquí se llama la regeneración, después del triunfo de un modelo político en el que un sector del liberalismo se unió con el Partido Conservador para acabar con el régimen federal, para disolver los Estados Unidos de Colombia y clausurar la Constitución de 1863, y entonces se promulga la Constitución de 1886 y el Partido Conservador, salvo algunos paréntesis, como por ejemplo el experimento republicano de 1910 a 1914, el Partido Conservador establece su predominio político hasta 1930. Muchos creen que el Partido Conservador se cayó del poder por la división de dos candidaturas, la del general Vázquez Cobo y la del maestro Guillermo Valencia, que era la gran figura intelectual de aquel tiempo. Pero la realidad es que había una serie de circunstancias nacionales y también internacionales, pues que fueron fraguando ese tránsito entre la hegemonía conservadora y la república liberal. La llegada del liberalismo al poder, que era una empresa que Alfonso López Pumarejo, un joven de la generación del centenario, había vaticinado como el destino apetecible del liberalismo, que se había acostumbrado a estar en la oposición mientras la hegemonía conservadora, y que se quedó allí como mordiendo el polvo de la lejanía del poder, hasta que en 1930 llega el liberalismo a la presidencia de la República y el mandato es imponer sus banderas, imponer sus principios. El liberalismo, desde los tiempos de Uribe, estaba convencido de que su misión en la política colombiana era representar eso que muchos empezaron a llamar la cuestión social, es decir, la reivindicación de una cantidad de intereses de las clases populares que no se habían tramitado en el manejo del Estado. Era como si el liberalismo tuviera el deber moral de agenciar esa necesidad de las grandes masas populares y campesinas por entrar a una idea del progreso y del desarrollo que siempre las había dejado por fuera, las había dejado por puertas. En el siglo XIX, el gran enfrentamiento entre los partidos era por la cuestión religiosa, los límites entre el Estado y la Iglesia, y también por la cuestión territorial. La organización administrativa del Estado y del país entre dos modelos, uno más centralista y otro federalista. Pero ya en el siglo XX el mundo está cambiando. En 1917 se ha dado el triunfo de la revolución soviética, de la revolución bolchevique, y el comunismo ya no es una doctrina
anárquica y romántica de unas minorías en la Europa occidental e industrial, sino que se va volviendo un modelo de gobierno y de sociedad que empieza a irradiar y a promover y a difundir sus valores y sus conquistas desde Moscú hacia toda Europa, pero hacia el mundo entero también. Y entonces empiezan a llegar los aires reivindicatorios del socialismo, y ese es el espacio que muchos caudillos liberales creen que debe asumir, que debe copar el Partido Liberal. El Partido Liberal estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales en el año 22. Hubo allí una acusación de un fraude cuando gana el Partido Conservador y existió la amenaza latente de que el liberalismo, como ocurría en el siglo XIX, se levantara en armas contra el régimen. Pero hubo una convención muy célebre en Ibagué en la que los grandes caudillos del liberalismo, en particular el general Benjamín Herrera, reconocieron que el destino del Partido Liberal estaba en la democracia, estaba en las instituciones y no en la guerra de guerrillas y no en ese levantamiento con las armas en la mano contra el partido triunfante, que era el Partido Conservador. Pero ahí ya estaba muy claro que había también un relevo generacional dentro del liberalismo, y entonces aparece esa generación del centenario, que es la generación de Alfonso López Pumarejo, de Eduardo Santos, del propio Gaitán, de Lozano y Lozano, de muchas figuras que fueron jalonando la modernización del liberalismo. Se llamaba la generación del centenario porque esos personajes aparecieron en la vida pública colombiana justo en 1910, cuando se iba a dar la conmemoración, la celebración del primer centenario del grito de independencia, que por supuesto es también una ficción pactada, porque gritos de independencia hubo muchísimos entre el año 9 y el año 10, estoy hablando 1809, 1810, pero mucho después se estableció que el proceso ideológico santafereño, que tiene allí el momento emblemático del 20 de julio de 1810, iba a ser como una fecha fundacional de la nación colombiana. Y entonces en 1910 había que celebrar a la grande ese primer centenario de la independencia, de la república. Insisto, era una fecha como todas, caprichosa, arbitraria, y sin embargo Colombia sí necesitaba en 1910 sacudirse de unos lastres y de unas heridas que no habían cicatrizado. Entre ellas, todavía los estragos y los dolores de la Guerra de los 1000 días, que es la guerra con la que Colombia cierra el siglo XIX y entra por esa puerta de fuego y de sangre al siglo XX. Fue la última gran guerra civil del siglo XIX, la Guerra de los 1000 días, que tiene un epílogo dramático, trágico más bien, que es el de la separación, la pérdida de Panamá, casi como consecuencia directa de la Guerra de los 1000 días. Y luego viene una suerte de dictadura, que es la de Rafael Reyes, el llamado quinquenio, que ofrece luces y sombras porque era una idea del gobierno excepcional en Colombia, porque allí había un presidente que trabajaba y que tenía un conocimiento vivencial del territorio nacional y que tenía un modelo de desarrollo que no era teórico, porque el propio Reyes antes había sido un gran empresario, uno de los mayores exportadores de uno de los
productos principales de la economía colombiana, que era la quina y en su caso la síntesis química de la quinina, que era un producto que se buscaba en el mercado internacional con voracidad, y Reyes fue uno de los grandes jeques cacaos de ese mercado y entonces llega al poder, pero finalmente ese gobierno va derivando en una suerte de dictadura, por lo menos en un gobierno autoritario, dictatorial, en el que además hubo una ejecución, y por eso se da el gran debate sobre la pena de muerte en Colombia. Fueron ejecutados unos personajes que quisieron atentar contra la familia presidencial y cae el gobierno de Reyes en 1909. Se da una reforma constitucional entre 1909 y 1910, que en realidad fue la manera en que se decantó todo el proceso constituyente de 1886, que tenía una formulación filosófica, doctrinaria y política, pero en realidad la estructura administrativa del Estado va cobrando cuerpo con esa reforma de 1910, cuando también es elegido un presidente que se llama Carlos R. Restrepo y que propone una especie de acuerdo sobre lo fundamental entre el liberalismo, que estaba muy marginado del manejo del Estado, de las instituciones incluso representativas del poder público, y el conservatismo, que se había adueñado del gobierno en eso que se va a llamar la hegemonía conservadora, ese paréntesis, ese interregno republicano de Carlos C. Restrepo. Y de hecho surgió un tercer partido, que era el Partido Republicano, y que quería proponerles a los colombianos la idea de que no valía la pena matarse por esas banderas históricas del liberalismo, del conservatismo. Fue un intento bien intencionado, pero fallido, porque luego en 1914 además va a empezar la Primera Guerra Mundial, y el contexto internacional pues también influye en lo que está pasando aquí, determina muchas de las cosas que se van desatando tanto en el ámbito social como cultural, como político, periodístico, económico, etcétera. Entonces, desde 1914 vuelven los grandes gobiernos conservadores de partido, con un apego férreo a una idea del mundo en la que, por ejemplo, el poder y la influencia de la Iglesia, del catolicismo, son insoslayables, son inobjetables, de suerte que había allí también como una alianza entre el Partido Conservador, que estaba en el gobierno, y la Iglesia Católica, que era una estructura social y cultural que llegó a tener, sobre todo en ese momento, hasta más poder y más alcance que el Estado Nacional, porque recordemos siempre que el Estado pues era eso, una ficción política y jurídica instalado en un centro imaginario, que en este caso era la capital, Bogotá, y luego una expresión muy precaria de ese Estado en la periferia, que era todo lo que estaba más allá de los límites de Bogotá. Había también una noción casi científica, diríamos pseudocientífica, que heredamos del pensamiento ilustrado de muchos de los próceres de la independencia, incluso esa idea de que la tierra fría era la civilización y la tierra caliente era la barbarie, pero resulta que buena parte de los territorios nacionales estaban en la tierra caliente, y entonces en muchos casos el Estado lo que hizo fue delegar en la Iglesia el deber moral de ocupar el territorio, porque hay una dimensión material del Estado que consiste en hacer presencia en ese elemento constitutivo
de la idea misma del Estado, que es el territorio. Tenemos un territorio, tenemos una nación que es pues una ficción, que es un invento, una comunidad imaginada, y tenemos un Estado que debe representar los intereses de esa nación en el territorio, pero el territorio termina desbordando muchas veces los alcances y las posibilidades del Estado, y entonces son o unos individuos heroicos o unas empresas económicas no siempre legítimas y benévolas, o la iglesia que tiene un poder desmesurado, la que llega allí donde no ha llegado el gobierno, allí donde no ha llegado el Estado. Y eso fue pasando con la hegemonía conservadora. Las grandes decisiones del partido se tomaban en el Palacio Arzobispal en Bogotá, y finalmente, pues en 1930, cae del poder ese partido conservador que creyó que era eterno y que nunca iba a soltar la manija del gobierno. Y eso ocurrió por una división política, por dos candidaturas, una que era un poco más retrógrada, la del general Vázquez Cobo, y otra que era un poco más progresista, o que incluía a figuras del liberalismo, del republicanismo, que era la del maestro Guillermo Valencia, que era una figura eminente del conservatismo, el más grande orador de aquel tiempo y un hombre de una erudición descomunal, que realmente deslumbró a sus contemporáneos no solo en el país, sino también afuera. Valencia era una figura continental, pero la iglesia le tenía gran recelo, primero por su actitud personal, por su vida privada, que no es que estuviera muy alineada con los mandatos tan castos y monógamos del catolicismo. Pero además Valencia tenía unas lecturas un poco heterodoxas que iba destilando en su poesía. Está ese famoso poema que mucha gente se aprendió durante generaciones, de Anarcos, en el que aparece la influencia, por ejemplo, de Nietzsche, y había ahí unas lecturas de Guillermo Valencia que no es que lo enemistaran del todo con el conservatismo y el catolicismo, pero sí lo volvieron un personaje inquietante, y ya había sido candidato presidencial en 1918, perdió ante otro gran filólogo y gran pensador del conservatismo, que era Marco Fidel Suárez, al que le tocó navegar un mar picado, agitadísimo, unas turbulencias terribles, porque a Suárez le toca gestionar, por ejemplo, la gran pandemia de la gripa española, esa gripa H1N1 que se ensañó con el mundo entero, casi como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que se acaba en noviembre de 1918, y el epílogo de la guerra es una pandemia que mata tanta gente como la guerra misma, y Colombia no fue la excepción, y entonces el gobierno de Marco Fidel Suárez tiene que hacerle frente a esa catástrofe. Fue un gobierno que terminó mal porque el presidente tuvo que renunciar al poder por una acusación exagerada e infame que agitaron dos jóvenes que aparecieron en la vida pública en el año 10, cuando se conmemoraba el primer centenario de la independencia, y cuando también desde hacía un año, en 1909, los jóvenes de las universidades habían salido a las calles para protestar contra la dictadura, entre comillas, de Rafael Reyes. Esos jóvenes eran Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez. Estos dos últimos, López Pumarejo y Laureano Gómez, se habían hecho grandes amigos
se habían conocido por aquel tiempo, habían participado juntos en unos debates en la Asamblea de Cundinamarca, luego se habían juntado con otro contemporáneo suyo que era Eduardo Santos. Entonces, fíjense que en esa generación del centenario primó al principio la solidaridad generacional que unía a todos sus miembros más allá de las fronteras y las diferencias de partido. Y esos muchachos estuvieron en la candidatura de Guillermo Valencia en 1918 y se enfrentaron luego contra el gobierno de Marco Fidel Suárez hasta tumbarlo del poder, enrostrándole una indelicadeza que en realidad fue muy dolorosa porque el presidente tuvo que pignorar sus gastos de representación para traer el cuerpo de su hijo que había muerto de gripa española en los Estados Unidos. Suárez era un político tan honorable que pues vivía en la pobreza y tuvo que usar parte de su sueldo para hacerle frente a semejante catástrofe familiar. López Pumarejo y Laureano Gómez acusaron a Marco Fidel Suárez de ser un indelicado, de ser un corrupto, entre otras. Difundieron la idea de que el hijo del presidente estaba más bien dedicado al juego y a las juergas allá en los Estados Unidos. Lo cierto es que pues cae Suárez del poder. Viene en 1922 esa elección que mencioné aquí, en la que hubo una sospecha de fraude cuando triunfa el general Pedronel Ospina. El Partido Liberal pudo haberse levantado en armas contra ese hecho, pero asume el destino institucional y democrático, abandona la idea de la guerra civil. El gobierno de Pedronel Ospina es uno de los mejores que ha habido en la historia de Colombia. El mismo presidente tenía un ímpetu y un arraigo que lo llevaron a recorrer todo el territorio nacional, muchas veces en su propio hidroavión. Era un hombre riquísimo, de una de las familias pues más acaudaladas de Antioquia, y le imprimió al gobierno esa idea de que había que lograr y hacer cosas. Además, Colombia en ese momento tuvo una especie de bonanza económica derivada del pago de la indemnización que los Estados Unidos le dio a nuestro país por la pérdida de Panamá. Fue una discusión, fue un arreglo que se demoró mucho, pero finalmente en el gobierno de Ospina, de Pedronel Ospina, entre 1922 y 1926, llega esa plata y Colombia tiene por fin unos excedentes que le permiten hacer cosas, empezar a completar y mejorar las vías férreas, que fue siempre ese sueño que hubo aquí desde el siglo XIX y en el que nos fuimos quedando rezagados por la pobreza del Estado colombiano y de la sociedad, pero también por la torpeza de nuestras clases dirigentes, por la imposibilidad de doblegar esas condiciones geográficas del territorio que hacían muy difícil que los trenes atravesaran las cordilleras, que llegaran al mar, pero es el momento en el que se da la construcción de las grandes vías férreas en todas partes, en el mundo entero. Y aquí en Colombia, pues no fuimos capaces sino de tener 2.000 kilómetros más o menos de vías férreas. Habrá quien vea el vaso medio lleno. Entre 2.000 kilómetros y nada, pues son mejores, obvio, los 2.000 kilómetros. Pero habríamos podido tener una cobertura mucho más ambiciosa. Eso no se logró, pero ya en la década de los 20
del siglo XX y con la indemnización de Panamá se van completando algunos trazados de esas vías férreas que eran una gran promesa que quedó allí como una promesa incumplida y una promesa fallida. Hasta nuestros días estamos con el fantasma y la obsesión de los trenes, que habría sido la solución para muchos de los problemas y los dilemas del transporte en Colombia, tanto de pasajeros como de carga. Pero esa es quizás otra discusión. Lo cierto es que esa hegemonía conservadora que se va consolidando y apuntalando a lo largo de los primeros 30 años del siglo XX colombiano, pues llega a un momento de ruptura cuando en 1930 hay dos candidatos conservadores, uno con la bendición de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, y el otro pues con el prestigio de sus libros, de sus poemas, de sus discursos, que era Valencia. Y ahí aparece la figura de Enrique Olaya Herrera, que va a ser señalado por sus contemporáneos liberales como el mejor portaestandarte, aunque esto está sonando con una retórica casi de aquellos tiempos, digamos, el encargado, el vocero de representar al liberalismo en esas elecciones es Olaya Herrera, que era un personaje que no suscitaba temores entre la mayoría de los conservadores porque había estado enquistado en los gobiernos del Partido Conservador, había tenido allí cargos importantes y era una figura que no polarizaba, como se dice hoy, que no era un radical y que de alguna manera se había plegado a ese hecho que parecía inmodificable de la hegemonía del Partido Conservador, y entonces él jugó más bien la carta de la colaboración, de la armonía entre sus principios y sus ideas como un liberal, que lo era, y su participación en los gobiernos conservadores. Había llegado a ser canciller, había sido embajador de Colombia en los Estados Unidos y finalmente los liberales lo escogen. Él trata de probar su suerte como quien pone un pedazo del pie en el agua para ver cómo está la temperatura. Quiso deshojar la margarita con cierta coquetería para garantizar que el resultado al final fuera un éxito, y lo fue. Por cuenta de la división conservadora, Olaya llega a ser presidente de Colombia, pero también, repito, en un contexto internacional que es el de la crisis económica y financiera en el mundo entero, que es un fenómeno global que tiene unos efectos devastadores en todas partes y que son también efectos políticos. En muchas partes se dio un cambio inesperado del régimen político por cuenta de las consecuencias y los estragos de la crisis económica que empezó en los Estados Unidos en 1929, pero que se va a extender a lo largo de todos los años 30. Y piensen ustedes que ese fue el elemento determinante para que en Alemania, por ejemplo, el nazismo, que había ido construyendo su ideología, su doctrina racista y del odio, y esa noción de la acción directa, de que las camisas pardas o las camisas negras en Italia salieran a la calle a disputarse el poder con los anarquistas o con los comunistas, el nazismo termina perfilándose hacia el mando, hacia el gobierno en la Alemania de la República de Weimar por cuenta de la crisis económica y financiera en el mundo entero. Por eso Hitler llega al poder en enero de 1933
33. Entonces no podemos desligar la comprensión de lo que ocurrió en Colombia entre 1928 y 1930 del panorama internacional. Y llega la República Liberal, o llega el primer gobierno liberal con Olaya Herrera a la cabeza, y eso es lo que con el paso del tiempo se irá llamando la República Liberal, que tenía detrás a un gran artífice que era Alfonso López Pumarejo, que venía del mundo financiero, que era el heredero de una dinastía política y económica importante, pero que había sufrido hacía no mucho la quiebra del banco de su familia, el Banco López. Por eso López Pumarejo había dado el salto triple entre las finanzas y la política y se había adueñado del Partido Liberal, porque la convicción de López era que el liberalismo tenía todo en sus manos para llegar al gobierno, y cuando lo hiciera tenía la misión y el deber de transformar a Colombia, entre otras robándole al socialismo esa bandera de las grandes reivindicaciones sociales. El destino del Partido Liberal era ser el vocero de las masas populares que no habían entrado en ese relato del progreso nacional, que se habían quedado por fuera. Había dentro del liberalismo otro personaje que tenía un poco la misma idea, pero con otros modales y sobre todo con otros principios y otros métodos. Me refiero, por supuesto, a Jorge Eliezer Gaitán, que era un gran abogado penalista y que se había terminado de formar en la Italia del ascenso de Mussolini y el triunfo del fascismo en Italia y la llegada de las camisas negras al gobierno, al poder, desde octubre de 1922, cuando el reino de Italia tuvo que plegarse a esa especie de amenaza dictatorial del fascismo, y el fascismo pues se adueña del gobierno y desde adentro, ya con el poder en sus manos, va oficiando una revolución que va haciendo que el reino de Italia derive en un verdadero régimen dictatorial, opresivo, totalitario, que fue determinante en todo lo que ocurrió en Europa y en Occidente en la década de los 30, en la década de los 40. E insisto, esos hechos no pueden dejarse por fuera en cualquier análisis que uno haga de la vida colombiana en esa misma época. Entonces, Gaitán pues era un liberal radical que creía en ese destino del liberalismo como vocero de un pueblo que se había quedado por fuera de las grandes conquistas de las élites de los dos partidos. Por eso él contraponía el país nacional al país político. Para Gaitán, más que la frontera entre el liberalismo y el conservatismo, lo verdaderamente grave y lesivo era la frontera entre un país oligárquico en el que las élites de ambos bandos administraban el poder y los privilegios, y un país que se había quedado por fuera de todas las grandes conquistas sociales y económicas del Estado colombiano. Pero también en la enunciación de su discurso, Gaitán empieza a adoptar muchas de las formas y los guiños y las ideas y los procedimientos y los métodos que él había visto de primera mano y que había aprendido en la Italia fascista. Por eso Gaitán es un personaje inasible, complejísimo, sin lugar a dudas, brillante y de un carisma que lo volvió
una especie de piedra en el zapato para el establecimiento político colombiano, y esa ruptura se fue ahondando y se fue recrudeciendo con los años, y tiene mucho que ver con esta historia de la violencia de la que estamos hablando. Entonces, desde el año 30 el Partido Liberal pues está en el gobierno, y en 1934 hay elecciones, el Partido Conservador se ha marginado, se declara en abstención, y el Partido Liberal pues gana no solo las elecciones presidenciales con Alfonso López Pumarejo a la cabeza, sino también, obvio, las elecciones parlamentarias, que además tenían una dinámica que no siempre era paralela a la de las elecciones presidenciales. Un personaje de esta generación del centenario, de la que tanto hemos hablado aquí, Laureano Gómez, que había surgido en la vida política colombiana desde el año 9, había hecho un periódico, había participado en las protestas estudiantiles contra el gobierno de Reyes, luego, como vimos, empieza a ocupar cargos de elección popular en las corporaciones locales, en la Asamblea de Cundinamarca, donde se hace amigo de López Pumarejo, tiene esa pasión por el periodismo. Laureano Gómez es un personaje pues también muy particular, porque ha nacido en Bogotá, de origen norte santanderiano, es formado por los jesuitas y su profesión es la de ingeniero. Él tenía una suerte de vocación secreta que era la teología. Laureano Gómez tenía una obsesión con el pensamiento cristiano y fue concibiendo siempre su discurso político con el modelo de los grandes autores clásicos de la retórica antigua en Roma y en Grecia, pero sobre todo en Roma, y los grandes oradores sagrados de la patrística, que daban unas discusiones que eran siempre de tipo teológico, obvio, de tipo moral. Pero este personaje que tiene esa vocación y esa obsesión teológica se mete a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, que había sido fundada en el siglo XIX, y allí como que va decantando su discurso ideológico y político en ese contexto del neocatolicismo conservador que se fue dando a finales del siglo XIX en muchas partes, como reacción, por supuesto, a las ideas del anarquismo, del socialismo, del comunismo, del liberalismo internacional, pero también como reacción a una corriente que surgió dentro del propio catolicismo, de la mano del Papa León XIII, que había dicho, bueno, si la Iglesia abandona el territorio de la cuestión social y no representa los intereses de los pobres, que son la mayoría de católicos en el mundo, pues esa lucha, ese pulso va a terminar venciéndolo el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo, de suerte que empieza a haber allí dentro de la propia Iglesia Católica una vertiente que quiere reivindicar las causas y las banderas de la cuestión social desde la Iglesia. Hubo hasta una encíclica que se llama Rerum Novarum, que tiene todo que ver con esa especie de planteamiento político y social del catolicismo, que hizo que muchos sectores conservadores se pusieran en guardia. Y entonces en la Compañía de Jesús hay de ambos sectores, digo, hay pedagogos y formadores que están o en un lado o en el otro, como siempre ha pasado entre los jesuitas, y Laureano Gómez es hijo de todas esas turbulencias y confrontaciones ideológicas, doctrinarias, filosóficas, pero luego él entra a la Facultad de Ingeniería y resulta que la ingeniería civil se basa, dicen los que saben, en una especie de
lenguaje binario, que es el mismo que está en el fundamento, en la base, incluso del lenguaje de la informática y los computadores. Eso que le explicaban a uno en las clases de informática en los años 80 y 90, que uno nunca entendía, que al final el lenguaje de los algoritmos y de los computadores tiene dos patrones esenciales, que son el 0 y el 1. No hay un tercero, o todo es blanco o todo es negro. Es una noción binaria y diríamos maniquea de la sociedad. Desde la ingeniería y desde el lenguaje binario, en su juventud, Laureano Gómez fue concibiendo un discurso que tenía esa herencia clásica romana, esa obsesión teológica y patrística, muy católica y ultracatólica, y luego la visión del ingeniero que está muy centrado en el mundo material de las realizaciones, pero también tiene ese discurso binario en el que no concibe matices. Laureano Gómez se fue volviendo un joven promisorio y luego una promesa cumplida del Partido Conservador colombiano. Finalmente, cuando empieza la República Liberal, por esa solidaridad generacional de la que hablé aquí, López Pumarejo lo persuade de que se quede en Europa ahora como embajador del gobierno de Olaya Herrera en Alemania, en Berlín, donde ya se estaba consumando el ascenso de Hitler al poder, que fue un hecho que Laureano Gómez registró con espanto, con horror y de manera crítica, y hasta escribió un libro en el que señala la miseria y la ruina que para la civilización cristiana y occidental significan Stalin, Hitler y Mussolini. Deja por fuera de eso a Gandhi, al que termina exaltando. Laureano Gómez se había ido a finales de los años 20 a Europa, un poco con la herencia de su suegro, que era uno de los hombres más ricos y acaudalados del país, que había sido el socio en la empresa de la quina y la quinina con el general Rafael Reyes, don Simón Hurtado, de origen payanés, que era el padre de la esposa de Laureano Gómez, María Hurtado. Laureano Gómez se había ido con los recursos de esa herencia cuando murió Simón Hurtado a Europa con toda su familia. Allí estuvo varios años, y estando en Europa, su amigo del alma, Alfonso López Pumarejo, que era un contradictor político o que venía del Partido Liberal mientras Laureano Gómez estaba en el Partido Conservador, López convence a Laureano de que sea el embajador de Colombia en Berlín, y allí se fue Laureano a esa casa de la vieja embajada colombiana en la capital alemana, en la Schlüterstraße. Era una casa señorial que luego desapareció con la guerra, y hoy también se nos acabó el tiempo. Siempre quiero llegar al meollo de este asunto, que es el Frente Nacional, pero es tanta historia que se nos escapa un poco de las manos, así que queda para otras salidas de Calamares en su tinta este relato de la Colombia de los años 30, de los años 40, de los años 50, hasta el Frente Nacional. En esto que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Un abrazo a todos, hasta la próxima.